¿Cómo han estado? Mi esperanza es que estén bien y que cada día encuentren en la palabra de Dios, en el consejo que ella es, la solución para las circunstancias que a diario enfrentamos. Nuestra vida, dice la palabra, tiene que ir de aumento en aumento, pero así son los retos también. Algunos les llaman problemas, pero realmente, a mi criterio, son retos, situaciones que debemos resolver. Algunas debemos reconocer que las provocamos y encontrar en la palabra el consejo, en alguna persona de confianza. ¿Qué haría usted o qué ha hecho? Siempre tenemos a alguien con más experiencia que nosotros, que tiene más sabiduría a causa de lo que ha vivido. Pero qué mejor que la palabra, ¿verdad? Hoy queremos platicar con usted acerca del servicio mutuo. Es un punto muy importante en el matrimonio, en la vida de pareja y en la vida familiar. En Lucas capítulo 22 y verso 26 dice la palabra: pero no así entre ustedes, sino que el mayor de ustedes sea como el menor, y el dirigente hágase como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta, pero yo, hablando Jesús, dice: estoy entre ustedes como el que sirve. En el Evangelio de Mateo, él dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Muchas mujeres tienden a no tener el gusto por servir a su pareja. Se dedican más a servir a los hijos y eso no les enseña a los hijos que también deben ser servidores. Yo he visto mamás que son esclavas de los gustos, los deseos o aún las exigencias de sus hijos y también de sus esposos, de sus parejas. En todo debemos buscar el equilibrio y el equilibrio nos lo da la palabra de Dios. Jesús dice claramente: si tú eres grande, hazte como el menor. Tenemos muchas tradiciones, principalmente sobre la mujer. Bueno, la verdad es que es sobre ambos, pero yo le hablo a la mujer. Tradiciones que son basadas verbalmente de que usted está para servir, usted solo para la cocina, usted nació para ser ama de casa, usted nació para servir, usted nació para ser mamá, y todo eso está bien. Pero hay muchas otras cosas para las cuales estamos por voluntad de Dios en la tierra. Servir o servirse mutuamente es una buena práctica que podemos ir adoptando poquito a poco. Todos los cambios que queremos que sean grandes tienen que empezar por pequeños cambios. Si le dicen: mire, tiene que dejar de comer azúcar por su salud, no va a poder hacerlo de la noche a la mañana, tiene que ir de a poquito. Así son estas conductas, esto que yo le propongo, de dar un inicio a una tradición familiar de ser servidores, más que de ser servidos. Hay mujeres, y conozco algunas, que creen que nacieron para reinas, y entonces todo el mundo les tiene que hacer de todo, y hay del que se niegue, principalmente si es el esposo. ¿Sabe? Eso no trae satisfacción, no trae alegría y no le agrada a Dios. Porque aquí el mismo Jesús está diciendo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Cómo así que Dios me sirve? Jesús vino y se dio a sí mismo, dio su vida por amor a nosotros. Palabra clave: el servicio tiene que estar envuelto, la cobertura del servicio tiene que ser el amor. Para esto tengo que tener mi corazón limpio con respecto a la persona, a mi pareja o a mis hijos. Entonces, servir al esposo
tiene que estar cubierto con amor, porque hay días en que estamos cansadas, hay días en que de verdad, como mujer usted podrá entenderme, la cabeza no da ideas de qué podemos comer este día y las horas empiezan a pasar y usted no sabe ni qué va a hacer de almuerzo. Pero cuando el amor está presente, cuando el amor es la envoltura del servicio, lo mínimo que hagamos va a tener un sabor extraordinario, porque va a ser envuelto en amor. Para aprender a servirnos mutuamente, tenemos que tomar la decisión en pareja y como padres. Por ejemplo, pedirle a su niño varón que sirva a su hermana mujer. O pedirle a su hija mujercita que sirva a su hermana menor. Porque eso de las estaturas o de las posiciones por edad o por rango nos ha hecho mucho daño. Ya nadie quiere servir a nadie. No, yo no te quiero servir porque tú no me estás pagando para que te sirva. Entonces, el servicio, si va envuelto en amor, es un deleite. Tenemos que pensarlo siempre. En cada persona que me rodea, a la cual yo sirvo, estoy sirviendo a Jesús. Y ese es el todo de nuestra vida, de nuestro servicio, de querer dar de nosotros lo más importante, lo mejor, que fue lo que Jesús hizo. Recuerda cuando le va a lavar los pies a sus discípulos, Pedro le dice, no, por favor, Señor, yo tengo que hacer eso contigo. Tranquilo, Pedro, y entonces le da su lección. Cuando llega con Juan el Bautista y le dicen, me tienes que bautizar, y Juan le dice, no, por favor, tú a mí, yo no soy digno de... Siempre tenemos algún argumento que sobrepase la verdad. Estamos necesitados en los matrimonios, en las familias, de aprender a un servicio mutuo. La mujer tiende a creer que porque su esposo le ayuda en algo, se vuelve obligación en él. Como por ejemplo, si su esposo es tan extraordinario que plancha la ropa, no le ponga día de planchado. O no le diga, vaya, el sábado te toca planchar y usted no ha tocado la plancha. Eso tiene que ser mutuo. Porque el que sirve también espera en alguna medida encontrar reciprocidad. No es que su esposo, porque le gusta planchar, deba hacerlo todo el tiempo, porque llega el momento, como no es su función, se va a cansar y van a haber problemas, pero habrá pasado tanto tiempo que ya no tendrá cómo decirle que ya no quiere hacerlo, que es lo mejor. Mi esposo me ayuda de manera constante, regular, a lavar los trastos de los 3 tiempos de comida, pero yo tengo el cuidado de preguntarle, ¿quieres hacerlo? Porque yo puedo hacerlo. Por mí no hay problema. No, déjame, yo lo voy a hacer. Bueno, entonces nunca debo convertir en obligación la ayuda que recibo, ni de un lado ni del otro. Mujeres, si ustedes no enseñan a sus hijos varones que también deben ser servidores, van a hacer de ellos hombres machistas, que son de los que llegan y en lugar de por lo menos ordenar plato y cubiertos en la mesa, mientras la esposa cocina, él va a estar sentado canaleando, mientras la mujer, que también vino de trabajar al mismo tiempo que él, empieza su siguiente labor. La mujer se malhumora y entonces empiezan las indirectas y los malos servicios. No. Esto tiene que ser mutuo, pero por sobre todo tiene que estar en la cobertura del amor. Si mi servicio hacia mis hijos, hacia mis amigos, hacia mi esposo principalmente, hacia mis padres, no está envuelto en el amor, va a ser cargoso y eso va a traer problemas. Tenemos que tener la libertad de decirle a nuestro esposo, en nuestro caso, mi amor, hoy no quiero hacer esto, ¿me ayudas? O ¿me harías favor de ayudarme con esto porque estoy cansada? No tenemos que ser esclavizadas por nosotras mismas de que tenemos que hacerlo. Si tenemos un esposo que es abierto a ayudarnos, pidámosle ayuda, pero nunca volvamos la ayuda en una obligación, porque estamos dejando de cumplir nuestro papel, aunque la sociedad diga que no.
Aunque el humanismo diga que no, aunque el feminismo diga que no. Pero la mujer que reconoce el regalo que le dio Dios de ser mujer, se deleita en el servicio, haciendo un buen plato de comida, poniendo una mesa muy bonita, sirviendo la comida bien adornadita, ¿no? A la pura quien vive, decimos en Guatemala. No. El servicio tiene que ser por amor. Imitando a Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos y le dice, sí, los gobernantes se enseñorean, pero no es así entre ustedes. Oh, como que nos está hablando, ¿verdad? No tenemos por qué enseñorearnos del que nos ayuda. Sus hijos tienen que aprender a ayudarse mutuamente, pero usted tiene que enseñárselos y enseñarles que tiene que ser por amor. Porque uno de niño piensa, ay, ¿por qué me piden eso a mí si estoy chiquito? ¿Y por qué solo a mí me lo piden? Si somos dos, pedíselo a mi hermana. Si somos tres, pedíselo a cualquiera de las dos. En mi caso éramos 4 y pues nos pasábamos la papa caliente. Sin embargo, tuvimos una mamá cuyo amoroso servicio por mi papá era prioritario. Mi papá nunca lo vi hacer una tarea de la casa, pero no exigía. Nunca lo escuché golpear la mesa y decir, ¿por qué no está mi comida? Yo vengo cansado de trabajar. No, su temperamento era... Bueno, es que era mi papá. Su temperamento era bonito, él era como asertivo. Tenía un humor muy profundo por mi abuela y el hijo, que es buen hijo, es buen esposo. Entonces era considerado, es la palabra que no lograba expresar. Era considerado con mi mamá. A nosotras nos enseñó a servir a mi mamá. Y mi mamá nos enseñó a nosotras a servir a mi papá. Entonces para mí no fue extraño cuando me casé servir a Carlitos y a los hijos que el Señor nos dio. No tiene que ser una carga servir a un hijo, pero para un hijo no tiene que ser una carga servir a una mamá o a un papá, porque la ayuda debe ser mutua. Pero no así entre ustedes, dice Jesús. Y termina estos versos diciendo, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del que sirve o del servido? El servido solo es servido, pero el que sirve tiene la alegría de hacerlo y tiene recompensa, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dejémosle a nuestros hijos ese legado hermoso de ser servidores, que cuando vean que a alguien, por desconocido que sea, se le cae algo, se agachen de inmediato. El otro día yo venía saliendo de una oficina de hacer un trámite y los lentes me volaron y llegaron a los pies de una jovencita de unos 16, 17 años, bueno, tal vez ya 18 porque iba a entrar a un lugar de documentos, y la niña no lo pensó 2 veces, se agachó y me los recogió. Me asombró, porque esta generación, ya me siento abuelita, pero esta generación que estamos viendo ahora, solo lo ven a uno de pies a cabeza y no se agachan, no sirven, no atienden, no ayudan. ¿Dónde aprendieron eso? En casa. Si es hombre, usted no tiene por qué hacer ningún trabajo de mujer. Y si es mujer, no te vas a estar dejando que lo haga él solo. Entonces estamos viviendo familias tan desfiguradas, y llegado el momento de que alguien se enferme, ¿quién va a servir a quién? Supongamos el caso entre Carlitos y yo, mi esposo y yo. Nosotros vivimos solos los dos. No estamos solos, vivimos solos. Pero cuando uno de los dos se indispone, el otro se pone en el lugar del que sirve, del que cuida, del que atiende, de manera pareja, sin andar con reproches, que ya quiero que te levantes porque ya no quiero estarte trayendo limonadas. No, son buenas oportunidades para mostrar el amor genuino y el servicio con la cobertura del amor. El servicio mutuo es un ingrediente hermoso
para un matrimonio saludable. Recuerde, amada, no convierta la ayuda en obligación. Bendiciones. Quiero platicar con los caballeros sobre este precioso tema que el Señor le ha regalado a mi esposa en esta ocasión. Hablar sobre el servicio mutuo. Porque realmente hace mucha falta que en los matrimonios compartamos no solamente el servicio, sino también el trabajo, que significa mantener una casa en marcha. No solamente por la crianza de los hijos, también por el oficio de la casa. Y quiero tocar un tema o un punto bastante neurálgico, y es el asunto de la cultura machista. Sabemos perfectamente que antiguamente los hombres no tenían permitido entrar a la cocina, ¿verdad? Los hombres eran para que fueran al campo, que fueran al trabajo, que fueran al patio y que dejaran a la mamá solita en la cocina. De alguna manera era lo correcto, pero pienso que era por seguridad, para que una olla de agua hirviendo, un sartén con aceite, no le cayera encima a un hijo por estar jugando o moviéndose en la cocina. Pero con el tiempo eso se fue convirtiendo en una prohibición, ya no solamente para el niño, sino también para el adulto. De esa cuenta, culturalmente hablando, se fue creciendo con el tiempo de que el hombre no tenía nada que hacer en la cocina. Y no me refiero solo a la cocina en este tema, me refiero a todo lo que significa la casa. Porque primero empezó siendo prohibido que entrara a la cocina, pero después se fue ampliando el espectro de que tampoco entrara al dormitorio. De esa cuenta, viene la esposa, está enferma, tiene gripe, tiene fiebre, cualquier cosa, o acaba de tener un bebé, y el hombre, mal acostumbrado desde niño a no hacer nada, porque la mamá no lo dejaba, automáticamente ahora que es el esposo, se convierte en un hombre servido, que no puede tener la iniciativa de servir a su esposa, de ayudarla. Mi esposa habló a las mujeres que no hagan del servicio del esposo una obligación. Y ahora yo quisiera dejar un pensamiento para los hombres, porque en el matrimonio nos necesitamos uno al otro. Mi esposa dijo que a veces la esposa llega cansada del trabajo y necesita cierto tipo de ayuda, necesita cierta colaboración de parte del esposo. Y muchas veces hemos sido tan mal enseñados que el hombre no se digna ayudar a su esposa con las tareas del hogar. Hay cosas que el hombre no puede hacer, lógicamente, precisamente por ser hombre. Su naturaleza, su cerebro, sus enseñanzas. Aunque, lógicamente, no hay nada que el hombre no pueda hacer, pero me quiero referir al oficio de la casa. Quizá porque nosotros somos un poco más bruscos, somos un poco más ásperos. Quiero leerles un pasaje en la Biblia, hablando José, allá en Egipto. José fue vendido como siervo. Él no llegó a la casa de Potifar a que lo sirvieran, que lo atendieran como un príncipe. Él llegó como siervo. Dice la Biblia que él era el encargado de todos los asuntos que tenía Potifar y que era prácticamente el mayordomo. Pero un mayordomo no es como nosotros lo hemos visto en algunas películas, un hombre trajeado con corbata y con corbatín. Y no, era un mayordomo, era el que se encargaba de la limpieza, de poner la mesa, de escoger el menú. Eso lo vemos allá con Esdras y Nehemías, cuando el copero era un hijo de Dios, que era el que le servía el vino al rey. Entonces tenemos que botar ciertos paradigmas. Y José, lógicamente, cuando entra a trabajar con Potifar, no entra como príncipe, como señor de la casa, entra como un siervo, como un sirviente. La palabra esclavo no es muy bonita, pero realmente Egipto esclavizaba a todos los extranjeros y José pues era extranjero en Egipto.
Cuando él cae en la cárcel, tampoco entra como príncipe, entra como un preso más. La diferencia es que Dios le proveía la honra, el respeto y la dignidad que Dios quería darle. Pero José per se no tenía ese concepto. Él era el servidor del jefe de la cárcel, supervisor, digamos. Así que cuando José se casa, nos da un detalle muy importante que es el que quiero dejar en esta plática para todos los hombres. En el capítulo 41, verso 51, José tiene un hijo y le llama Manasés. Y le pone Manasés porque él dice, porque Dios me ha hecho olvidar mis trabajos y la casa de mi padre. ¿Qué significado tiene eso? Algunas veces hemos creído que está hablando del rencor, de la cólera, del enojo por todo lo malo que le pasó a José allá en Canaán con sus hermanos, cuando les contó los sueños, cuando lo segregaron, cuando lo despreciaron. Podría ser, pero quiero enfocarme en esta frase. Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. ¿Qué significa? Nosotros tenemos dos escuelas de pensamiento. Una, la que nos enseñaron en nuestra casa, allá con nuestros padres, que el hombre no tiene nada que hacer de oficio en la casa, que barrer es cuestión de mujeres, que trapear es cuestión de mujeres, que lavar trastos es cuestión de mujeres. Pero resulta que ahora en Cristo, como mencionaba mi esposa, viene y le da vuelta a la situación. Yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Entonces hay una línea divisoria, que ahora en Cristo, nosotros los hombres, ya no tenemos por qué ser servidos exclusivamente. Ahora en Cristo tenemos que aprender la nueva vida, el nuevo estilo de vida en Cristo Jesús, que es ser servidores también. Y ahí es en donde entra el matrimonio. Por eso es que en muchos matrimonios todavía hoy, muchos hombres siguen con la escuela machista de sus casas cuando sus padres o la misma madre le prohibió que hiciera trabajos domésticos. Y eso fue lo que le hizo daño a muchos hombres que aún ahora, después de Cristo, no ayudan a su esposa. Y se convierten en unos transmisores para sus propios hijos, varones, y repiten el mismo estilo de vida. De manera que aún en Jesús, en Cristo, que somos nueva criatura, no somos nueva criatura en ese aspecto. Porque somos incapaces de ayudar a la esposa, que después de haberse sacrificado en cocinar, en arreglar la mesa, los platos, todo, incapaces por lo menos de recoger el plato donde comimos, de lavarle los trastos, de ayudarla, no es una obligación como ella dijo, sino que es un deseo mío de colaborar, de hacerle más suave la tarea a ella en el momento en que le toque descansar. Por ejemplo, a mí me gusta ayudar a mi esposa a lavar los trastos después de cada comida. O sea, ella ya cocinó, ya me sirvió, ahora que ella descanse y mientras yo le lavo los trastos. Pero hay ciertos trastos que yo no debo lavarle. Y ella me lo dice. Este no me lo toques, no me lo laves. ¿Por qué? Porque no vas a saber hacerlo como yo. Entonces tengo que respetar esos parámetros. Sin embargo, eso no quiere decir entonces que no haga nada. Tengo que ser sabio, paciente y comprensivo para saber qué cosas debo tocar y qué cosas no debo tocar en el hogar, especialmente en la cocina, que es el área donde yo algunas veces la ayudo. De esa cuenta, muchos hombres cristianos, hijos de Dios, que supuestamente son nueva criatura, siguen dando ese mal ejemplo a sus hijos de que el hombre no tiene por qué hacer oficio en la casa. Y así, de generación en generación, se ha venido repitiendo esa mala enseñanza. Fíjense que hay algo muy interesante en la Biblia, cuando José, en el capítulo 41, verso 51, está narrando la Biblia que él tuvo 2 hijos. Y el primer hijo que tuvo le puso Manasés, que significa olvidar. Ahora él mismo explica algo que me llama la atención
y que quiero dejarles a ustedes, los caballeros que ven estas transmisiones. José dice: por cuanto Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Dice otras cosas, pero quiero señalar esto. Por cuanto Dios, por eso le puse a Manasés, por cuanto Dios me hizo olvidar los trabajos de mi casa y la casa de mi padre. Muchas veces hemos pensado que José lo que está haciendo es que quiere olvidarse de lo que le pasó en la casa de su padre, que quiere olvidarse porque tiene rencor, tiene cólera. Pero un estudio un poquito más exhaustivo de ese texto no dice eso realmente. Lo que está diciendo es todo lo contrario. Dios me hizo olvidar todo lo que aprendí en la casa de mi padre. Cómo adoraban a Dios, cómo servían a Dios, y en mi caso, que me dedico a esto, cómo trataban a las mujeres en la casa de mi padre. Y lógicamente estamos hablando en los tiempos patriarcales, en donde el hombre era estrictamente hombre, por así decirlo, que rayaba en el machismo, que no se dignaban en ayudar en nada en la casa, porque en aquel tiempo el servicio de la mujer era precisamente una obligación, era inherente en la mujer. No se permitía. Por eso es que usted ve que en la Biblia, cuando mencionan las genealogías, casi no mencionan a las mujeres, no eran tomadas en cuenta. Y tristemente eso se vino de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Hoy, en muchos pueblos y en muchas culturas, especialmente en la nuestra, se estila de que el hombre tiene que ser servido por aquel paradigma que se viene arrastrando desde los tiempos antiguos. Cuando José expresa que le puso Manasés, que significa olvidar, y José explica por qué le puse Manasés: porque Dios me hizo olvidar las malas enseñanzas que tuve en mi casa de mi padre. Porque lógicamente recordemos que Jacob viene de Betel, donde se encontró en el altar donde Dios le habló y le cambió nombre. Ahora Jacob es una nueva criatura. Supuestamente trae un conocimiento más elevado de lo que es Jehová. Y sus 11 hijos, lógicamente, o sus 12 hijos, tendrían que haberlo visto adorar en Betel, en el altar. Pero sus hermanos no lo imitaron, al contrario. Recordemos que ellos mismos rechazaron a su hermano José solo por sus sueños. Y Jacob no hacía nada. Eso es lo que José está diciendo. Dios me hizo olvidar aquella forma de adoración. Dios me hizo olvidar aquella forma en que ellos mencionaban a Dios. Y ahora con mi hijo estoy aprendiendo una nueva etapa de lo que es Dios. Me imagino, permítame imaginarme, que ahora que José es padre, ya no dejó a su esposa con todo el trabajo. Seguramente la ayudó a criar al niño. Seguramente la ayudó a cambiarlo. En alguna ocasión, quizá, él bañó a Manasés, le dio el biberón, lo arrulló, lo acostó, lo durmió, cosa que él jamás había visto en la casa de su padre. Por eso esa frase es bastante amplia, que todavía no nos alcanzamos para entenderla toda, pero en la superficie podemos ver cuando José dice: Dios, a través del nacimiento de mi hijo, me hizo olvidar todo lo que aprendí en la casa de mi padre. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que siguen estas transmisiones, ¿sigue usted recordando las enseñanzas de la casa de su padre o de la casa de su madre, cuando le prohibían entrar a la cocina o hacer las camas, o de repente tomar la escoba o el trapeador o limpiar su baño? Se lo prohibían porque era trabajo de mujeres. Y ahora que usted está casado, su esposa prácticamente está esclavizada, siendo una hija de Dios, siendo su hermana, que no tiene la ayuda y el apoyo que un esposo debe darle. ¿Todo por qué? Porque no ha olvidado la casa de su padre. Sigue bajo aquel parámetro de conducta y se lo sigue enseñando a sus hijos varones. Las mujeres a servir y los hombres a ser servidos.
Jesús dijo, no, yo no he venido para ser servido, yo he venido a servir. Hagan como yo les he enseñado. Porque ahora yo entiendo que yo también puedo ser útil en la casa de mi esposa, que yo también puedo servir. Ahora, como decía mi esposa, lo voy a hacer por amor. Entonces, resumiendo esto en nuestra cultura, específicamente en nuestro tiempo, hoy, ¿cuántos hombres traen la mala enseñanza de la casa de su padre? En donde eran servidos por sus hermanas, en donde eran servidos por la mamá, y ellos nunca se dignaron, ni siquiera recoger la mesa ni el trasto donde comieron. Esa costumbre de la casa de su padre la trae ahora a su hogar y entonces es incapaz de ayudar a su esposa, aunque esté con fiebre, aunque esté embarazada o aunque acabe de dar a luz o aunque esté agotada después de un día largo de trabajo, tanto fuera de la casa como dentro de la casa. Este patriarca, entre comillas, sigue siendo la misma imagen y semejanza del padre que lo crió hace 40, 45 años. Y ahora la esposa, que es de otra época, de otra generación y que ha escuchado otro tipo de enseñanza, según la palabra de Dios, anhela un poquito de ayuda, pero el hombre es incapaz de poderlo hacer o de querer hacerlo. Ahora, ¿en dónde radica el problema? En dos áreas. Una, que no quiere dejar las enseñanzas de la casa de su padre. Se han enraizado tanto. Y lo doloroso de esto es que habiendo conocido a Jesús, que Jesús vino a enseñarnos, no a ser servidos, sino a servir, obvian ese mandamiento, no siguen ese ejemplo. Y resulta que el Padre, nuestro Padre Jesús, por así decirlo, nos ha querido cambiar el paradigma de lo que nos enseñó nuestro Padre biológico ahí en la casa. Entonces, lo penoso de este caso, y por qué estamos hablando de este tema en esta ocasión, es que siendo cristianos usted no puede seguir con las costumbres machistas que aprendió en la casa de su padre. Eso es lo que enseña José, porque Dios me hizo olvidar. Si usted está en Cristo, mi querido hermano, si usted va a la iglesia, si usted participa de los cultos que tenemos en la iglesia, usted no puede seguir siendo el mismo hombre que criaron en la casa de su padre. Como José, usted tiene que llegar a una conclusión. Dios me enseñó ahora cosas diferentes y Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. De eso se refiere, o a eso se refiere José, y esa es la enseñanza que tenemos que entender hoy los hombres. Tenemos que imitar a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Señor, a nuestro Padre Jesús, y no a nuestro Padre biológico, que nos nebulizó los pensamientos y nos dijeron, a los hombres se les prohíbe entrar a la cocina. Dios dijo, entren a la cocina, vayan y ayuden a su pareja, vayan y ayuden a su esposa, porque usted no vino para ser servido, sino para servir. Que el Señor les bendiga y esperamos que este pequeño consejo les sea útil para enriquecer su vida familiar y su vida matrimonial y sobre todo, como dijo mi esposa, que prepare a sus hijos para que sean la próxima generación, no parecidos al abuelo, sino parecidos a Jesús en usted, que es el que tiene que enseñar estas cosas. Que el Señor les bendiga a todos.